Bienvenido a Manhua Recaps. Hay spoilers, adelante, ten cuidado. El manhua comienza con un chico que se llama Rod, explicando cómo siempre ha estado persiguiendo la espalda de su hermano, y cuando por fin sintió que lo alcanzaba todavía estaba fuera de su alcance. Siempre pensó que su hermano le tenía poca consideración, y menciona cómo sus colegas a menudo le decían que tiene mal genio y habilidades mediocres, pero que todavía es engreído. Y él siempre negaba sus palabras, pero ahora comprende que tenían razón, y que es verdad. Pero ahora que su hermano ha muerto, no entiende cómo podría odiar a su hermano mayor en primer lugar. En lugar de odiarlo, lo admiraba. Y él quería estar en igualdad de condiciones con él, pero murió protegiéndolo. Vemos a Rod sosteniendo la mano de su hermano, diciendo cómo sigue adelante de él. Y aprendemos que uno de sus brazos y piernas se ha ido, por lo que no puede huir de los dragones. Así que debería tratar de traer a unos pocos con él al otro mundo. Le vemos gritar a los dragones, y un rayo brillante desciende sobre él, y vemos que aparece un hombre con cuernos y alas, lo que confunde a Rod. Basándonos en el aura del hombre, probablemente sea el rey de los dragones, pero todos sus compañeros están muertos, y han matado a los reyes dragones. Pero no puede sentir nada del hombre, casi como un espejismo. El hombre le pregunta a Rod si es el único que queda, y si es problemático que todos hayan muerto. Pero los instintos de Rod le dicen lo peligroso que es el hombre, y que tiene que matarlo. Rod agarra su espada mientras el hombre está hablando, y Rod se da cuenta de que solo tiene una oportunidad. Salta hacia el hombre y le corta la cara, mientras que el hombre dice, esperemos un poco más. Rod está atrapado con zumbidos en sus oídos, y cegado por la luz. Y vemos una extraña distorsión, y al momento siguiente Rod está de vuelta en la academia a la que asistió cuando era más joven. Vemos a Rod preguntándose qué está pasando, y recuerda que hoy es el día de la ceremonia de entrada. Se pregunta si es un sueño, pero la sensación que tiene y los recuerdos son reales. Así que se pregunta si ha retrocedido. Y si lo hizo, tuvo que haber sido un acto de Dios, y se pregunta si ese hombre era realmente un dragón. Y a pesar de todo, es alguien a quien debe matar, y esta es una gran oportunidad para cambiar las cosas, para que nadie muera. Vemos a una chica que le grita preguntándole si está enfermo. Era una de sus antiguas camaradas y él la llama. Se llama Enith Arpugia. Ella le pregunta cómo sabía su nombre, y él le dice que es una de las mejores entradas, así que, por supuesto, la conoce. Él le preguntó por qué pensaba que estaba enfermo, y ella mencionó que pensaba que tenía una enfermedad mental. ¿Y cómo es la primera vez que ve a alguien loco? Y él se ríe mientras la llama grosera. Y bromeando le llama pervertido al que le gusta que le maldigan. Después del discurso de apertura, ella comenta lo largo que ha sido, y se queda mirando a Rod. Él responde, y ella menciona que tiene paciencia porque es maga. Y le pregunta su nombre, y él le dice que se llama Rod de Natos, y que es de las afueras. Dice que es la primera vez que oye su apellido y de dónde es, y se sorprende de que haya entrado en la academia con esos antecedentes. Se ofrece a enseñarle la academia y le explica que hay maestros del gremio que buscan talentos, y le explica quiénes son los maestros del gremio. Rod piensa en cómo sabe quiénes son y cómo morirán. Le explica a Rod que admira al gremio de la llama blanca, y Rod le explica cómo al final se convierte en la líder, pero muere vengando a su superior. Enith es llamado al escenario para dar un discurso, y Rod está preparado, porque el siguiente en subir es su hermano Aesir, que es el presidente del consejo estudiantil, y qué talento tiene. Pero cuando el presidente del consejo estudiantil habla, nos enteramos de que no es su hermano, sino un hombre llamado Jeremy Duville. Lo que sorprende a Rod, porque en su vida pasada, su hermano era el presidente, y Jeremy era su mejor amigo. Rod se acerca a Jeremy preguntándole por su hermano, y Jeremy le dice que es la primera vez que oye el nombre de Aesir. Esto le hace preguntarse dónde está su hermano, y piensa que tal vez su hermano no existe en este mundo. Si eso es cierto, o la existencia de su hermano se ha ido, o retrocedió y decidió no venir aquí. Y como la segunda idea sería mejor. Enith le pregunta en qué está pensando tanto, y él le dice que está buscando a alguien, y le pregunta si hay una buena manera de hacerlo, y que podría ir a la academia. Ella le recomienda la biblioteca, y allí se dirigen. Ella les abre la puerta, y dice que quería venir aquí en algún momento. Él le pregunta cómo sabía dónde estaba, y ella le dice que es normal que un estudiante memorice dónde están las instalaciones. Ella encuentra un libro que quería leer, y vemos a Rod hojeando un libro de registro de estudiantes, y no ve el nombre de su hermano en él. Y dice que podría no existir en este mundo debido al dragón del vacío, y cómo desapareció con el cuerpo de su hermano. Así que podría estar vivo en una dimensión diferente.
Vuelven a clase, y su profesor Daniel Gold se presenta como su profesor de combate. ¿Y cómo tendrán que trabajar duro? Pero si realmente trabajan duro y tienen un poco de talento, no será imposible. Enid ve salir a Rod y le pregunta a dónde va, y le dice que la residencia no está en la dirección que él toma. Él le dice que lo sabe, y ella pone cara de duda. Le vemos entrar en una zona de entrenamiento, y se pregunta si aún tiene aguante, así que empieza haciendo flexiones. Pero se da cuenta de que es basura, y cómo a partir de mañana será la clase de combate, y dentro de una semana será la clase de sparring. Y que no quiere repetir sus errores anteriores, así que esta vez lo hará mejor. Y ya es un experto en trabajar duro. En la zona de entrenamiento, ve a otro de sus anteriores compañeros, Balak Sterros. Nos enteramos de que más tarde se convertirá en el rey de los puños, pero nunca se encontró con él en la zona de entrenamiento. Decide ignorarle, pero durante todos sus ejercicios, Balak se le queda mirando. Rod le pregunta si está intentando buscar pelea, y Balak le dice que es un incomprendido y que solo intenta copiar su forma. Porque es tan perfecto. Y le pregunta si es el dios del entrenamiento. Rod se presenta, y Balak también, y Balak le dice que seguirá las enseñanzas de Rod para los entrenamientos. Vemos que en el campo de entrenamiento al aire libre, su maestro Daniel les dice que elijan un arma. Vemos a Enid preguntándose qué elegir, y Rod le sugiere que use una daga, y le explica algunos de sus usos. Y que en su vida pasada, Enid tuvo talento para la daga en su pasado. Ella se decide por la daga, y le pregunta si va a usar su espada. Y él le dice que no lo sabe, y que ya veremos. Rod le pregunta a Daniel si puede elegir más de un arma, y se pregunta si es arrogancia o confianza y le dice que claro. Vemos, incluyendo la espada, escoge la lanza, y una gran espada. Estas 3 armas utilizará. Daniel reconoce su habilidad con las armas y le pregunta qué hacía antes de alistarse. Y Rod le dice que era mercenario porque perdió a su familia a manos de un dragón. Vemos que Enid le dice a Rod que es bastante bueno, y cuando él le responde que sí, ella le llama arrogante en broma. Y ella le pregunta si lo que le dijo el profesor es cierto. Él dice que sí, y ella le dice que debe haber sido difícil y se disculpa por recordárselo. Y él se sorprende de que ella sepa sentirlo. Y él la mira mientras describe que no era apática, pero es interrumpido por ella que le pregunta qué está mirando, y él cambia de opinión. Vemos a los dos observando un alboroto. Una de las profesoras, Claire, le grita a Balak por no haber elegido un arma, y él le explica que su familia no usa armas. Enid pregunta a Rod si sabe quién es, y este dice que no. Pero Balak se le acerca y se dirige a Rod. Y vemos a Daniel reteniendo al otro profesor mientras le grita a Balak. Daniel explica que aunque va en contra de la tradición de su familia, actualmente están en una clase, y si sigue negándose a elegir un arma, tendrá que repetir curso, pero esto confunde a Rod porque antes lo dejaban estar, pero ahora el pasado ha cambiado. Rod se da cuenta de que no puede fallar aquí, y le entrega unas muñequeras y las llama armas. Vemos a Rod, Enid y Balak caminando por el pasillo, y otro grupo de estudiantes les grita y les insulta. Rod estaba demasiado absorto en su periódico y pregunta si le están hablando a él, y después de que el otro grupo les insulte un poco más, Rod les dice que podría enfrentarse a ellos con las manos desnudas. Esto enoja a uno de los chicos y le pega un puñetazo a Rod, pero este lo esquiva y le pone la zancadilla. Enid le hace una mueca divertida y el chico se avergüenza. Coge su espada y la desenvaina, a pesar de que está prohibido usar armas fuera del combate. Golpea a Rod, pero este utiliza un movimiento que aprendió de Balak en su vida pasada, y desvía la espada. Y golpea al chico en la cabeza. Claire se acerca corriendo y pregunta qué está pasando, y Balak y Enid le explican que se trata de defensa propia. Claire se sorprende de que haya podido desarmar al chico con sus propias manos y dice al grupo que lleven al chico a la enfermería y que Rod la vea después de clase. Enid y Balak interrogan a Rod sobre sus técnicas sin armas, y Rod les dice que es un genio. Esto disgusta a Enid, pero Balak es lento, así que le cree. Enid dice que está claro que oculta algo, y Balak le dice que no escarben los secretos de un amigo. Rod recuerda su vida pasada de todos ellos reunidos, y se resuelve además a no dejar morir a nadie. Vemos a Rod saliendo del despacho de Claire, y que ella esperaba que fuera grosero y propenso a la violencia, pero que en realidad es muy amable y un amigo cariñoso. Vemos a Daniel entrar y recordarle que los otros profesores se reunirán en su despacho. Nos presentan a otros 2 profesores, Arthur Winston y Damian Grace. Daniel les dice a todos que los alumnos de este año están en un nivel superior al del año pasado,
y Arthur pregunta si hay algún alumno al que deban prestar atención. Damien dice que todos sus alumnos son excelentes, y Claire menciona que tiene un idiota y un lunático en su clase. Por supuesto, uno de ellos es Balak, y Daniel está de acuerdo diciendo que las habilidades de Balak son buenas. Y menciona a Enid y Rod. Reconocen el nombre de Enid, pero no el de Rod. Le preguntan si está seguro de que es el estudiante correcto, porque apenas aprobó. Y Daniel dice que probablemente sea el más fuerte de todos los de primer año. Arthur le pide su opinión a Claire, y ella menciona que es un buen estudiante y que lo quiere en su clase. Esto sorprende al resto, porque ella no suele hacer cumplidos. Ella les habla de la pelea de Rod y Wilhelm en el pasillo, y ellos preguntan por las habilidades marciales de Rod. Daniel les dice que su verdadero talento está en las armas, y vemos a Claire y Daniel discutir sobre de quién será discípulo. Arthur rompe la mesa, y pregunta si es así como deben comportarse los profesores, y le pregunta a Damien cuál es su opinión, y Damien dice que nadie querría que un tipo asustadizo como él fuera su profesor. Arthur menciona que Rod es de un lugar llamado Disole, y nos enteramos de que tiene una historia trágica. Un solo dragón arrasó un país, y nos enteramos de que el maestro de Daniels fue quien mató al dragón. Se sorprenden de que haya un superviviente y se preguntan si busca venganza. Arthur reconoce todo lo que dice Daniel sobre el talento de Rod, pero dice que tiene un monstruo propio. Vemos a todos entrenando en la sala de pesas, y Enid y Rod se van a tomar unas copas. Terminan conociendo a la chica que Arthur mencionó. Su nombre es Leon Creer, y es alguien que tiene tanto talento como su hermano. Ella le mostró a Rod en su vida anterior que algunas paredes no podían ser superadas. Rod se enoja pensando en ello, y en cómo ella murió antes de que él pudiera vengarse y le grita que se aparte. Leon le lanza su lata, y mientras Rod esquiva, cierra la brecha y le da una patada hacia la cabeza. Él lo bloquea, para sorpresa de ella, y le da otra patada en la cabeza, pero también la esquiva. Enid grita, preguntando qué están haciendo, y vemos que Leon es cauteloso con él porque esquivó sus ataques. Ella le pregunta si está buscando pelea porque se matriculó con una recomendación, y él le dice que solo les está bloqueando el camino. Y que tiene sed. Ella se aparta torpemente, le dice que no le ha entendido y le pregunta su nombre. Cuando él se lo dice, ella dice que lo recordará y se marcha. Enid le pregunta si está herido, y él le pregunta si no le vio bloquear los ataques. Ella grita: ¿bloquearlo? Creo que te acabas de romper la muñeca, y que vayas a la enfermería. De vuelta en clase, Claire le pregunta qué ha pasado y Enid dice que le han dado una paliza. Rod intenta corregirla y Enid describe su aspecto. Los profesores reconocen quién es Leon. Claire se enoja, pero Daniel le dice que controle su temperamento, y que si envían una queja formal, y después pueden castigar a Leon, con trabajo voluntario, clases complementarias, etc. Vemos a Rod pensando que es vergonzoso, y a Claire y Daniel sonriendo. 3 días después, vemos que celebran una conferencia combinada de sparrings. A cada alumno se le asignará un número, y podrá elegir a su oponente. Pero nadie puede ser el mismo oponente 2 veces, de esta manera, solo hay 2 partidos en total para cada estudiante. Nos enteramos de que todos los profesores están observando y evaluando a los alumnos, y que se trata más de una prueba de evaluación que de una prueba de sparring. Vemos que Enid es convocada, y dice que todos serán inútiles frente a un verdadero genio, y Balak y Rod bromean con ella. Rod comenta cómo eligió a un espadachín, a pesar de que ella es maga. Vemos que el anunciador les dice que se preparen, y Enid empieza lanzando algunas bolas de fuego, pero su oponente las bloquea fácilmente. Mientras ella se las lanza, él cierra la brecha esquivando, pero ella bloquea su visión durante un segundo y una vez que el humo se desvanece es recibido con gela flechas de fuego. Empieza a desviarlas, y empieza a prepararse para su siguiente magia, pero Enid dice, te pille, y vemos que le pone una daga en la garganta. Él admite su derrota, y Enid mira a Yana Cherneka en busca de aprobación, y felizmente sale del escenario. Rod le pregunta por qué luchó contra un espadachín, y ella le explica que entendía cómo pensaría él que lucharía un mago. Y vemos a los profesores elogiándola. Vemos que Rod es llamado por Wilhelm, el chico al que golpeó en el pasillo. Rod decide honrarle dándole una paliza. Oímos los sonidos de la pelea y Wilhelm se rinde. Rod elige a Balak, y este parece nervioso y le dice que no quiere pelear con él. Y que un Sterros no se pelea con sus amigos. Rod dice que Balak es fuerte, y describe la fuerza que tiene, pero que no será suficiente y que tiene que alcanzar la perfección. Y que ya ha aprendido mucho de él, y que ahora le toca a él. Vemos comenzar la pelea.
Se pasa un flashback de Balak conociendo a Rod en su vida pasada, y Rod empieza una pelea y pierde, pero Balak reconoce su fuerza. Rod dice que como Balak y León le dieron una paliza, se ha dado cuenta de que no tiene mucho talento. Balak carga contra él, pero Rod esquiva su puñetazo y le golpea en su lugar. Continúan este intercambio de golpes, mientras Rod esquiva, pero Balak sigue siendo golpeado. Pero Rod se da cuenta de que no está haciendo daño a Balak. Nos enteramos de que todos en la familia Sterros admiran los músculos, y sus músculos se han fusionado con el maná para hacer de su piel su armadura. Rod se da cuenta de que los ataques normales no funcionan, y Balak reconoce que sus ataques son cada vez más rápidos y difíciles de leer. Pero no cree que pueda atravesar su piel, así que recibe un golpe de Rod, pero acaba hiriéndole. Nos enteramos de que Rod pasó de golpes decisivos cortos a ataques de estocada en su lugar, y planea romper la armadura desde el interior. Balak reconoce la técnica de Rod y piensa que es un contraataque al estilo de Sterros. Pero decide que ahora no es el momento de preocuparse por eso, y que solo quiere vencer a Rod. Rod continúa sus ataques, y Balak se adapta a su velocidad, preparándose para alcanzarle. Sus puños chocan, y ambos sueltan una andanada de puñetazos mientras chocan. Balak reconoce que la fuerza de Rod proviene de su sentido del combate, y que su resistencia es peor. Así que decide acabar con él con su siguiente ataque. Ve que Rod no piensa esquivarlo, y Rod le dice que ha sido un buen combate. Desenvaina su espada y vemos como el puño de Balak va directo hacia él. Vemos a Balak caer al suelo y todos se sorprenden. Todos los profesores se preguntan si realmente fue una batalla entre estudiantes. Y Claire menciona que ni siquiera se esforzó al máximo, pero ya está al nivel de un espadachín de alto rango. Daniel le dice que incluso el balanceo del final fue perfecto. Daniel piensa en cómo la habilidad con la espada de Rod era como sus maestros, Ayn Bryce, que hizo el estilo de espada celestial, y nunca pensó que alguien podría ser el talento de León, pero como Rod es un monstruo. Y todos los maestros anhelan enseñar Rod. Se pasa a la cafetería, y Enith está enojado con Rod y Balak por comer siempre en la cafetería, y no afuera. Balak dice que la comida de fuera carece de proteínas, y Rod se limita a decirle que está arruinado. Rod le pregunta bromeando si para ella el dinero es papel, y ella responde, ¿pero el dinero es papel? Y él recuerda que su familia es rica, pero Balak también. Vemos a dos de los maestros del gremio acercarse a su mesa, y se presentan. Rod menciona que no los conoció en su vida pasada, y que murieron cuando se convirtió en cazador de dragones. El maestro del gremio de la luna nublada le dice que viviría para hacerle una oferta, y le pide que se una a su gremio después de graduarse. Pero Rod les dice que reclutar así no está permitido, y el maestro del gremio le dice que es alguien con un gran talento, así que necesita un escenario más grande para mostrarlo. Le dice que aún no ha elegido gremio, pero que tiene una contraoferta. Y le pide que encuentre a su hermano. El maestro del gremio pregunta qué gana con eso, y Rod le dice que una buena relación con él. El maestro del gremio se lo piensa, y está de acuerdo mientras dice que espera que puedan desarrollarse más, y Rod dice que él también. Cuando se marchan, Enith les pregunta si han mirado las cartas de los profesores, que contienen su evaluación del combate. Enith y Balak leen sus cartas, y cuando Rod abre la suya se sorprende. Enith la mira y solo se ven las firmas de los profesores. Rod entra en la habitación del profesor, y nos enteramos de que cuando un profesor firma la nota de un alumno significa que quiere enseñarle personalmente. Claire y Damien le dicen que es raro, pero que eso demuestra que tiene potencial, y que no se preocupe porque todos los profesores son expertos. Luego muestra a todos los profesores y sus títulos. Rod decide ir con Daniel, pero quiere ser su discípulo directo. Lo que sorprende a todos. Daniel le pregunta si sabe lo que significa ser un discípulo directo, y Rod le explica que no hay ningún sucesor actual que lleve adelante su técnica. Y explica cómo la técnica de la perforación del cielo solo se enseña al heredero de cada generación, y en su vida pasada, su hermano fue discípulo directo de Daniel, y por tanto el heredero. Daniel le pregunta por qué lo quiere, y Rod dice que quiere poder, y que por ser débil, todos los que le importaban murieron. Y que si hubiera sido más fuerte podría haberlo salvado. Y que no quiere volver a ver morir a sus seres queridos. Esto hace que Daniel piense en su pasado, y en cómo perdió a su hermana, y accede a aceptarle, y sugiere que todos los profesores puedan coenseñar a Rod. Esto escandaliza a Rod, y les dice que aprender de un solo profesor ya es difícil, y que será injusto para los demás. Arthur explica que para acabar con los dragones necesitan un gran cazador de dragones, y si esto crea uno, no importa si es injusto.
Rod piensa para sí mismo y se pregunta cómo alguien tan estricto puede decidir fácilmente sobre algo que puede convertirse en un problema en el futuro. Todos los profesores están de acuerdo y Daniel le recuerda a Rod que todo depende de él si acepta o no. Rod se pregunta angustiado si la oportunidad de otra persona desaparecerá a causa de su elección, y que ello repercutirá fuertemente en el futuro. Se da cuenta de que debe convertirse en el caballero que detendrá los desastres, y acepta. Y para lograr ese objetivo, tiene que superar sus límites y hacerse más fuerte cueste lo que cueste. Y se convertirá en el caballero que el mundo necesita. Vemos a un león herido, y se corta un flashback de Claire dándole un sermón suplementario sobre autocontrol. Claire le dice que no se desconecte y luego carga contra ella, diciéndole que sería problemático que muriera. Vuelve al presente, y vemos que León está molesto con Rod por delatado. Se sienta en unas escaleras y empieza a llorar. Rod lo ve y se sorprende al ver que alguien que creía fría muestra emociones. Menciona cómo en su vida anterior, ella estaba alegre hasta que su madre adoptiva murió. Rod sabe que no fue él quien la delató, pero se siente culpable. Decide acercarse a ella y León le grita por chivato. Le pide disculpas y le entrega un pañuelo. Esto la sorprende, y él le dice que siente haber sido grosero, y que lo llevó demasiado lejos. Y también aclara el malentendido de que se chivó. Ella se suena la nariz, y le pregunta si esas cosas alivian su ira, y acepta sus disculpas, pero dice que no lo dejará pasar si vuelve a molestarla. Y él le dice que la evitará. Ella se da la vuelta y le dice que los saludos están bien, y esto confunde a Rod, así que se lo repite. Y él menciona que nunca la había visto actuar así. La vemos alejarse, y ella menciona que hacer algo nuevo no significa que vaya a ser amigos, y Rod le pregunta qué ha dicho. Esto la sobresalta, y le pregunta por qué la sigue, y él le explica que va en la misma dirección. Y ambos se dan cuenta de que van a la misma sala de entrenamiento. Este calcetín es Rod, y abre la puerta. Le pregunta a Daniel si va a aprender con él, y él dice que sí. Esto sorprende a Rod porque en su vida anterior, Claire era la consejera de León, y ahora sus habilidades de agarre se verán debilitadas. Él le menciona que debería aprenderlas, y ella dice que le sorprende que la estuviera observando. Él va a maldecir, y ella bromea diciendo que también podría chivarse. Ella le pregunta qué estaba tratando de decir, y Rod explica que pensó que ella elegiría la nominación de Claire en lugar de la de Daniels, y nos enteramos de que Claire no la nominó, y que le cae mal Claire. Rod menciona cómo en su pasado, León y Claire estaban súper unidos, pero ahora él es el problema que ha provocado que no se gusten. Daniel les dice que pueden hablar de ello después de clase, y empieza explicándoles que las etapas de la esgrima son profundas, y que necesitan experiencia, y la mejor manera de adquirirla es mediante clases de sparring. Y Rod se da cuenta de que quiere que aprendan mientras les da una paliza. Se corta a León y Rod en el suelo después del entrenamiento, y él maldice de nuevo, y ella le pregunta por qué maldice tanto. Él le pregunta si no está enojado por haber recibido una paliza, y ella dice que en realidad no, porque perdieron debido a que eran débiles. Y que comparado con Claire, las enseñanzas de Daniel son más fáciles. Rod se da cuenta de que es culpa suya e intenta cambiar de tema, pero ella se da cuenta de que se siente culpable y le pide que le enseñe técnicas de agarre. Ella le pone ojitos de cachorrito, él acepta y se va. Nos enteramos de que, para evitar que los estudiantes estén descontentos con su alojamiento, se les permite visitar la capital durante los fines de semana y las vacaciones. Enid sale de compras con Rod y Balak, que se quejan de tener que cargar con su equipaje. Entonces ella se ofrece a invitarles a comer algo. Vemos a parte del personal del restaurante saludar a Enid y guiarles hasta sus asientos. Rod se pregunta cómo Balak y Enid están tan tranquilos, porque es su primera vez en un lugar así. Ella pide sus comidas, y Rod se da cuenta de lo caras que son las comidas, pero Enid dice que pedirá lo que él quiera. Cuando Balak le dice lo que quiere, ella le manda callar. Él le dice que llevaba equipaje, y ella le vuelve a decir que se calle. Vemos la mesa llena de comida, y Balak empieza a hacer cumplidos sobre la comida, y Enid le vuelve a decir que se calle. Pero ella le pregunta a Rod si le gusta su comida. Y ella le dice que coma alimentos diferentes. Rod menciona cómo Enid es demasiado amable con él por alguna razón, y cómo solían ser enemigos en su vida pasada. Le muestra a ella gritándole, y Rod le grita por interrumpir su comida, y la llama perro. Ella sigue gritándole, y él prefiere la forma en que solía actuar. Él va a mencionarlo, y ella le interrumpe gritándole a Balak, y amenazándole, y le pregunta si su cerebro está liso, y continúa amenazándole. Ella recuerda que Rod le estaba preguntando algo y le pregunta qué le estaba diciendo.
Él le dice que no era nada y le da las gracias por disfrutar de la comida. Y después de volver a probar a la antigua Enid, se da cuenta de que es mejor que ella sea amable. Rod se da cuenta de que el reloj marca las 8 y recuerda que había quedado con Leon a las 8 para entrenar. Leon espera a Rod y se pregunta por qué llega tarde, y ella menciona que Rod es el primer amigo con el que puede hablar, pero a diferencia de ella, él tiene muchos amigos, así que puede que se haya olvidado de la promesa. Vemos a Rod entrar en la sala de entrenamiento y se sorprende de que ella ya esté allí. Ella le dice que llega tarde, y él se disculpa. Ella le pregunta si comió antes de venir, y él le dice que sí, que comió en la capital. Ella pregunta si fue fuera de la academia, y él dice que sí, que un amigo le invitó a comer. Y ella con curiosidad dice que ya ve. Rod dice que deberían empezar con un simple juego de piernas, y ella menciona que nunca ha salido de la academia, y se queda ahí de pie ansiosa. Y dice que deberían empezar. Rod le dice que el próximo sábado pueden ir a ver la capital. Ella está emocionada, y pregunta de verdad, y él le pregunta si está tan contenta. Y ella dice, no realmente, ya que él preguntó, y él en broma pregunta si deberían quedarse, y ella rápidamente dice que se irá. Él dice que está bien, y le dice que haga algunos calentamientos, y ella le bombardea con preguntas sobre la capital. Le hace un par de preguntas más y él le golpea la cara con los guantes. Le pregunta si suele ser tan habladora. Ella le dice que su madre a menudo se burlaba de ella por ser tan habladora. No puede creer que sea tan habladora, y se pregunta cómo se las ha arreglado para mantenerla dentro. Comienza explicándole que utilizará el estilo Terros de grappling, y que el estilo se basa en la apariencia física. Y debido a eso, solo puede enseñarle algunas formas técnicas. Y menciona cómo, dado que Claire utiliza artes de agarre, pero no tiene una forma fija, la única forma de enfrentarse a ella es recibir menos golpes y golpearla más. Leon menciona que es más fácil decirlo que hacerlo, y le pregunta cómo se supone que debe hacerlo. Rod le dice que eso es lo que le está enseñando y le hace una demostración. Y ella no puede leer su movimiento, y lo compara con una serpiente. Él le dice que se llama andar de serpiente, y cuando ella le pregunta si es una técnica de los Terros, él le dice que no y que la ha hecho él mismo, porque no usan cosas así. Ella le llama genio y él le dice que lo intente. Ella hace un buen intento, y él comenta cómo la gente como ella son genios, no él. Y que él tardó 2 años en desarrollarlo y otros 2 en dominarlo, pero que ella es un genio porque lo consiguió en 4 minutos. Ella le pregunta cómo está y él le pone la zancadilla y le dice que es un desastre. Le dice que si va a aprender, tiene que hacerlo bien, y que la hará trabajar hasta que se muera. Siguen entrenando y Rod se queda en la cama pensando que todo va bien hasta ahora y que las cosas son parecidas a su vida anterior. Excepto que sus relaciones son muy diferentes de lo que esperaba, y cómo no sabe cómo afectará al futuro. Y si no quiere que nadie muera, no puede ser igual que antes. Y si puede reunir a todos y acabar con el 7º dragón, probablemente volverá a ver al tipo que le hizo retroceder. Y para que eso suceda, necesita jugar el papel de su hermano mayor. Lo primero que debe aprender es la técnica de perforación del cielo. Muestra a Daniel y Rod practicando, intercambiando golpes con sus espadas de madera. Rod comenta que es juguetón, y vemos a Daniel intercambiar su estilo, lo que confunde a Rod. Daniel golpea hacia él, pero Rod lo bloquea, y dice que no están destinados solo a usar espadas. Daniel dice que tiende a ser caprichoso, y vemos a Rod crear distancia. Daniel dice que seguirá jugando, y vemos a Rod lanzar un ataque y saca las armas de Daniel de sus manos, luego contrarresta. Vemos que Daniel coge su espada y lo felicita. Daniel le dice que parece que puede comenzar con un entrenamiento adecuado ahora, y que la técnica de perforación del cielo no es solo esgrima, sino también un administrador de mana. Él explica que la gente a reunir mana en sus corazones, pero la técnica del cielo es diferente, y como utiliza el mana externo de manera única, ya que tienen una huella de mana que les permite reunir mana en un subespacio, y usan esto para permitir que el corazón sea un canal, en lugar de sostener el mana mismo. Le pregunta a Rod dónde quiere la huella, y Rod consigue que se la ponga en el dorso de la mano. Vemos que su mano brilla, y puede empezar a sentir el mana que le rodea. Cuando levanta la vista, se da cuenta de que está dentro del subespacio, y de que todo está hecho de mana. Oye una voz que le dice, «Así que eres tú, hijito». Se despierta de nuevo. Daniel pregunta cómo fue, y Rod dice que fue genial. Daniel le explica que necesitará un tiempo antes de poder adaptarse a sentir el maná y, al mirar hacia él, se sorprende al ver a Rod reuniendo maná.
Rod dice que las etapas de la técnica de perforación del cielo están representadas por el número de alas que alguien posee. Daniel tiene 6, y su maestro y su hermano tenían 7. Y Rod solo tiene 1. Se corta a Daniel explicando que la huella se graba en el alma, no en el cuerpo. E incluso si el sucesor muere, los recuerdos de su vida serán restaurados, y Rod piensa que solo había 2 conciencias en el espíritu celestial además de la suya. Daniel y su maestro. Pero como es Soulbound, puede haber rastros de su hermano todavía allí, y como la explicación de su maestro no cubría si alguien estaba atrapado en otra dimensión, y ahora su única pista es el dragón del vacío. Vemos a Enid preguntando por qué llega tarde, y ella le pregunta a Rod cómo fueron sus clases, y Rod cuenta sus experiencias con los profesores, y vemos a todos los profesores haciéndole cumplidos. Excepto Damien, que no dice nada en absoluto y se limita a ofrecerle té. Damien le pregunta si le gusta el té, y cuando Rod dice que huele bien, dice que es un alivio, porque a él también le gusta el té. Se lo cuenta a Enid y Balak, y Enid dice que no es divertido, y Rod les pregunta cómo les han ido las clases. Balak dice que Claire es respetable, y Enid se enoja porque su profesor dijo que la magia de fuego era ineficaz. Balak dice, ¿no son raros los magos de la llama? Y Enid le grita. Mientras hablan, Jeremy Duville se acerca a ellos y le pregunta si está discutiendo con Enid. Rod le pregunta si los ha investigado, y Duville dice que es imposible que no lo haya hecho, porque ambos son famosos. Especialmente Rod, porque todos los profesores le eligieron a él. Y le pregunta a Rod si le interesa el consejo estudiantil. Rod se enoja y dice que no le gusta ser el miembro de alguien, y Duville le dice que no sea tan estricto, que no es que vaya a ser tratado como un mercenario. Esto enoja más a Rod, y Duville dice que debe haber tocado un nervio, y como las cicatrices de Rod solo están presentes en los mercenarios. Rod dice que está siendo ruidoso, y Duville responde que su hobby es jugar a los detectives, y sabe que está buscando a su hermano. Rod explica cómo en su vida pasada, Duville era conocido como Decision Maker, en su vida pasada, y que es extremadamente egoísta, y santurrón en la toma de decisiones para la mayoría. Rod dice que no le gusta jugar al detective, pero sabe que Duville presta demasiada atención a los demás, y a cómo manipula a los demás, mientras se aleja. Duville dice que está interesado en Rod, y Rod dice que no está interesado en él. Enid se disculpa con Duville, y él dice que no le importa, y se disculpa por perturbar sus estudios, y se va. Cuando vuelve a sentarse, ve una carta en su libro que dice, «Ten cuidado con Damien», y nos enteramos de que en la vida pasada de Rod, que cómo Duville es el verdadero peligro, y cómo sacrificó a innumerables personas, y cómo Damien fue el primero en morir entre los maestros, y fue el primer sacrificio de Duville. Se corta a Rod dentro de un carruaje, pero menciona cómo Duville no mató a Damien, porque Damien se suicidó. Pero fue Duville quien convenció a Damien de hacerlo. Lo hizo porque pensó que Damien era una amenaza. Y esta vez tiene que evitar que ocurra. León le interrumpe quejándose de que siempre llega tarde, y que debería llegar 10 minutos antes. Se bajan y empiezan a caminar por la ciudad, y ella pregunta a dónde deberían ir. Deciden ir a comprar ropa, y ella agarra su mano y sale corriendo. Ella se prueba un vestido, y le dice a Rod que es su turno, y le entrega ropa formal. Mientras él se prueba la ropa, ella piensa que es extraño, porque, al principio, le mostró una hostilidad aleatoria, pero después de verla llorar, se muestra amable con ella. Y ella menciona cómo sus sentimientos iniciales eran genuinos, y es como si la confundiera con otra persona. Y ella lo ve en ropa formal, y se pregunta quién es el que él odia tanto, pero también admira, y vemos la vida pasada de ambos. Rod le pregunta qué está mirando, y rápidamente compra la ropa. Ella dice en broma que no debería haber comprado nada, y vemos que Rod se emociona. Ella le mira y piensa que tiene buen aspecto, y cuando él le pregunta por qué le mira fijamente, ella le menciona que iba a pagarle la comida, y él le dice que no es ningún sinvergüenza y que solo le ha comprado ropa. Le pregunta por su pasado mercenario, y si tenía compañeros con los que luchaba. Y ella dice que deben ser tan cercanos como familia, y se pregunta si tuvo un primer amor entre ellos. Ella se pregunta si fue demasiado repentino, pero entonces Rod empieza a gritar sobre cómo le trataron como a una mierda, y él dice que no puede creer que ella esté preguntando todo esto. León dice que nunca ha visto a nadie como él, y cómo su personalidad puede cambiar al instante, y cómo un minuto siempre está maldiciendo, y al siguiente es honesto y le enseña. Incluso ahora, él está buscando a dónde ir, y ella le llama pusilánime malhumorado. Él empieza a alejarse y ella le dice que su madre dice que los amigos se apoyan mutuamente.
dice que deberían visitar su casa y que le presentará a su familia. Les muestra saliendo de una puerta Word que les llevó a Ciudad Sirin, dentro del reino Liber. Rod pregunta si ella sabe que esto va contra las reglas, y ella dice que está bien si no los atrapan. Muestra dónde está la ciudad en el mapa, y cómo es una ciudad elegante, y en pocos años, la ciudad será destruida por los 7 dragones. Y que también fue aniquilada la tropa de aniquilación de dragones, que es el grupo que dirige la madre de León. Le enseña su casa y llama a un hombre que poda los setos. Y le dice que ha traído a una amiga, y él se sorprende, y empieza a llorar, diciendo a todo el mundo que por fin ha traído a una amiga a casa. Entran en la casa, y todo el mundo dentro le saluda. Rod menciona que aunque es la primera vez que ve a los miembros, le dan un ambiente familiar. Y ahora puede entender cómo su personalidad cambió tanto en su vida pasada. Lleva a Rod a una habitación, y dentro vemos a su madre, Adeline, y a la maestra del gremio de la llama blanca, Liana. Ella abraza a su madre, y su madre menciona que escuchó que golpeó a alguien, y León le presenta a Rod. Esto sorprende a su madre, y su madre agradece a Rod por ser amigo de León. Menciona que León es muy sensible a las emociones de los demás, pero que se le da mal expresarse. Y menciona cómo se enteró de que le rompió la muñeca a una compañera de clase. León le dice que fue Rod, y esto la conmociona, y le grita a León, regañándola. Ella le dice a León que se disculpe, y León se disculpa por golpear a Rod. Adeline dice que le dijo que tuviera cuidado con los estudiantes normales, y Liana dice que no sabe nada de eso. Le explica cómo Rod trataba a Balak como a un juguete, y cómo Abel quería reclutarlo, lo que sorprende a Adeline. Adeline parece emocionada y dice que tiene que ver por sí misma lo fuerte que es y le pregunta si le mostrará sus habilidades. Rod se da cuenta de que es una buena oportunidad para luchar contra un cazador de dragones de alto nivel en activo y se da cuenta de que no hay razón para negarse y acepta. Vemos a todos reunidos alrededor para ver el combate, y León le dice que lo siente si le molesta que su madre quiera hacerle de sparring, y él le dice que es una buena oportunidad. Ella le dice que no se muera, y le susurra a su madre que se lo tome con calma. Adeline dice que solo usarán maná dentro de su cuerpo, y que eviten las zonas vitales, y que si él puede asestarle un golpe, entonces será su victoria, y ella le concederá un deseo. Ella le pregunta si le parece bien, y él acepta. Chocan sus espadas, y esto se repite de nuevo. Adeline salta en el aire, y da espadazos, Rod esquiva, y los miembros de la tropa se sorprenden de que reciba sus ataques. Adeline dice que es sorprendente que un chico de su edad sea tan refinado, y que es una pena que su cuerpo no pueda soportarlo. La vemos apuñalar hacia su pecho, pero él lo bloquea, y ella sigue, lo que le obliga a retroceder. Ella le pregunta si está cansado, y él utiliza la técnica Sky Piercing para enviar maná hacia ella. Ella lo repele y lo envía volando, lo que rompe su espada. Reconoce la técnica y se sorprende de que Daniel haya aceptado a un discípulo. León está desconcertada por lo fuerte que es Rod, y no puede creer que su madre se divierta haciendo de sparring con él, y se pregunta qué siente en el pecho. Rod dice que ha ganado el partido. Adeline está confusa, pero él explica que usó maná fuera de su cuerpo. Y ella se da cuenta de su error ahora. Rod dice que espera que ella no se retracte de sus palabras, y le dice que su deseo es solo volver a entrenar con ella, con las mismas reglas. Se corta a ellos intercambiando golpes entre sí, y ella abre una brecha en su defensa, que Rod aprovecha, y esquiva su ataque, y comienza un contraataque. Pero ella se da cuenta de que no tiene ninguna brecha, y se sorprende por lo rápido que es el tiempo de reacción de Rod, y cómo es algo que ella pensaba que solo León tenía. Nos enteramos de que Rod está usando maná para llevar constantemente sus sentidos al límite, y de cómo en el pasado quiso vencer a León con esto. Le vemos prepararse para una embestida, pero ella la bloquea. Él salta detrás de ella y golpea, pero ella esquiva. Ella le devuelve el golpe, y él lo esquiva, intercambian golpes, y León le grita que le dijo que se lo tomara con calma. Ella le pregunta si va a seguir huyendo, y él sigue bloqueando sus ataques. Ella se enoja y se abalanza sobre ella, y él retira su espada y se la clava, pero suelta la espada. Ella la aparta de un puntapié, y él salta hacia ella. Se da cuenta de que necesita crear distancia, pero él ha desaparecido, y ella lo ve detrás de ella, preguntándose cómo ha llegado hasta allí. Utiliza una técnica Asterros, y le lanza un puñetazo a la cara. Le vemos salir despedido hacia atrás, después de que ella le diera una patada. León corre y llama loco a Rod, y le pregunta por qué se esfuerza tanto. Él le dice que no perdió, y Adeline admite su derrota. Ella dice que mantendrá su promesa, y él le dice que solo prometa una cosa.
que ella necesita creer lo que él dirá algún día. Ella dice que cumplirá su promesa, y dice que estará encantada de trabajar con él, y le llama yerno. Se corta a Rod y Leon en un vagón, y él está pensando en cómo ahora tiene una conexión con la tropa, y no dejará que nadie muera, y tal vez el futuro de Leon también cambie. La vemos tararear torpemente, y él le pregunta por qué está tan torpe por una broma, y ella dice que no le preocupa eso, pero que su madre está interesada en él. Los vemos caminando de vuelta a sus dormitorios, y él le pregunta por qué lo está siguiendo, y ella le explica que lo está acompañando. Por todos esos rumores raros, como que un pervertido entrena en la entrada por la noche sin ropa. Vemos a Balak en el fondo entrenando casi desnuda, y dice que otro rumor era una chica rubia sin hogar que vagaba por el campo de flores. Rod pide más información sobre eso, y se corta a Rod conociendo a una profesora llamada Lillian Stout. Rod pregunta por una estudiante llamada Lenia Selket, y Lillian pierde los papeles y se pone como una fiera en su despacho, gritando y chillando mientras parece estresada. 5 minutos más tarde, se disculpa por todo eso, y explica cómo Lenia tiene talento, y está segura de que llegará a ser incomparable en el futuro, pero que está demasiado obsesionada con la libertad. Y explica algunas de las cosas salvajes que Lenia ha hecho, debido a su obsesión. Rod recuerda que su hermano dijo que conseguir que Lenia se graduara era más difícil que todo el entrenamiento por el que ha pasado, y Rod pensó que solo estaba exagerando, y su hermano dice que ella no es como una persona. Lillian le pide ayuda, para evitar que la expulsen, y cómo le gustan a Lenia las palabras de elogio. Y de alguien como Rod, ella podría escucharlo. Se ve a Lenia tumbada en la hierba, hablando de que hace buen tiempo. Rod la despierta, pero ella le ignora, así que él la empuja colina abajo, lo que la despierta. Él le pregunta qué hace tan temprano, y ella le responde que estaba mirando las flores, y le pregunta quién es él. Se presenta y le dice que la admira. Ella le pregunta si es porque parece guay, y si quiere que seamos amigos. Él comienza a preguntarle cómo es su vida académica, y ella lo ignora y persigue una mariposa. Él la maldice. La sienta y le explica que se ha enterado de que se ha estado saltando las clases y haciendo chapuzas, y que le entristecerá que suspenda. Ella se pregunta si realmente hizo un desastre, y él menciona la sala de ejercicios, a lo que ella dice que nadie resultó herido. Él dice que, dejando eso a un lado, ella tiene que graduarse. Ella pregunta por qué, y dice que este lugar es cálido y está lleno de flores, y que su ciudad natal no era más que nieve. Ella dice que quiere vivir aquí para siempre, y él le pregunta si entiende para qué sirve la academia, y que los dragones están matando gente todo el tiempo. Y ella dice que los humanos también matan dragones, y que lo importante para ella es tener una vida pacífica. Rod le pregunta si de verdad cree que los humanos y los dragones son iguales, y ella le responde que sí, y en qué se diferencian. Rod explica que ella no entendería cómo otros imperios son constantemente devastados, y los humanos son masacrados sin cesar a diario. Y los lugares sin cazadores de dragones pueden ser arrasados incluso por una cría de dragón. Él le pregunta si ha visto a su familia y amigos comer delante de ella, y ella se pregunta por qué se enojó con ella. Él dice que prefiere hablar con una pared y que no esperaba que fuera tan ignorante. Le dice que disfrute de su apacible vida hasta que muera, mientras todos arriesgan sus vidas para salvarla. Ella llama a su padre y vemos un cristal de hielo que dice, sí, hija mía. Le pregunta a su padre qué hacer, porque quiere ser su amiga. Y su padre le dice que no se preocupe, que la amistad se construye con peleas, y ella dice que vale, y que mañana se disculpará, y su padre dice que bien, y que mañana también hablará con él. Y nos enteramos de que es el rey espíritu Feldroa. Vemos que Rod está enojado consigo mismo por su mal genio, y cómo es comprensible que no pueda empatizar con los humanos ni con los dragones, y cómo acaba de descargar su ira contra un niño. Y cómo su hermano tuvo éxito porque era amable, y se pregunta qué debería hacer. Vemos a Enid gritándole a Leon, y cómo está loca por ir allí, incluso después de romperle la muñeca a alguien durante su primer encuentro. Enid le dice que se pierda. Suscríbete para obtener más contenido, deja un like o un comentario para ayudar al canal, gracias por verlo.